Bueno, hablando de nuestros hijos, el tema de la ola polar. ¿Qué recaudos tenemos que tener, Marcos? ¿Qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal las mamás? Bueno, es muy importante ver o proteger a los niños del frío porque los niños sufren mucho más el frío porque tienen mucho menos tejido graso en su cuerpo. Entonces tienen más dificultades para generar calor. ¿Sí? Un bebé menor de un mes de vida no conviene en esta época del año sacarlo al frío. ¿Y cómo abrigamos bien a un niño? Primero, las zonas que más debemos tener en cuenta es la cabeza. La cabecita. La cabecita. Qué importante eso. El otro día hablábamos, el tema de la cabeza del bebé, porque tiene fuga de calor por la cabeza el bebito. Es por donde más pierde calor en los bebés chiquititos. Vos tenés que tener en cuenta que cuando un bebé nace, la cabeza representa 1/3 de su cuerpo. 1/3. 1/3 de su cuerpo. En nosotros, la 8ª parte. Después, las manos y los pies también hay que... ¿Sabes por qué están fríos las manos habitualmente? Porque los vasos sanguíneos son muy pequeños. Entonces, digamos, es más difícil generar calor. ¿Y cómo nos damos cuenta de cuál es la temperatura ideal? ¿Es la misma ropa que tenemos que tener nosotros? ¿Cómo medimos qué ponerle al bebito? Tenemos que si abrigarnos... lo sobreabrigamos, transpira y es peor. No, seguro. Es muy importante evitar la transpiración porque la transpiración moja el cuerpo y eso va a generar más frío. ¿Cómo abrigar un bebé? Siempre, digamos, cuando es un bebé menor de 6 meses, lo abrigás un poco más de lo que te abrigás vos. Uno de los recaudos más importantes es el tipo de ropa que utilizás. O sea, todo lo que sea de hilo de algodón, que absorba la transpiración, es mucho más sano. Y hay que formar como capitas de calor. Como una cebollita. Exactamente. ¿Por qué las mamás instintivamente abrigan a los niños como cebollitas? Porque se generan capas de calor entre la camiseta, la remera, el suéter, se van formando pequeñas capas de calor que abrigan mucho mejor. ¿Sí? Es muy importante también a la hora de abrigar un bebé acordarse que los bebitos se mueven mucho, con lo cual los ositos, los que son todos enteritos, son muy cómodos. Muy bueno. Pero el tema es cuando se hacen pipí, tenés que controlar porque a veces se va para arriba el piso. Entonces te mojan toda esta parte y les hace mal y llega al pechito. Sí. ¿Cuál es la temperatura que tenemos que tener en nuestra casa? Una temperatura de 21 grados centígrados es una temperatura, digamos, favorable para los niños. O sea, si lo calefaccionás más, el ambiente puede correr riesgo el bebé, vos sabés ¿no? que yo no quiero asustar a las mamás, pero la temperatura muy alta, sobre todo en los bebés más pequeños, menores de 1 año, puede favorecer la muerte súbita. Así bueno, no hay que hacer, es que es así. Las estadísticas dicen eso. Así que, chicas, abren una ventanita porque hay muchos que viven en lugar calefaccionado. Dato muy importante, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, que es un gas que se genera que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Se genera por la mala combustión. Por ejemplo, cuando tenés estufas a leña o cuando calefaccionás una casa con una hornalla y no hay ventilación. Entonces, los bebés son mucho más propensos a ese tipo de intoxicaciones. Mucho más también si duermen con plantas y animales. O sea, ese combo es tremendo. Exactamente. Después, los bebés chiquititos, menores de 6 meses, no tienen que dormir con almohadas, con peluches, y que tenés que tener mucho cuidado cuando les pones una frazada, porque la frazada puede tapar la cara y puede dificultarles la respiración. Por eso lo mejor es que duerman con estos ositos o tipo bolsitas de dormir, que es tan fácil, hay tutoriales para, si no tenés dinero para comprarlas, para hacerlas. Las bolsitas de dormir son muy buenas y si no el osito, porque eso lo abriga bien. Y tenés una buena temperatura en la casa y va a estar. Ventilar los ambientes. Siempre tiene que haber una ventana un chiquitín abierta. Eso no te va a modificar la temperatura de la casa y básicamente va a evitar las intoxicaciones. Entonces que hay una cosa, hay un dato muy interesante que se descubrió en los últimos 5 años. Viste que las mamás siempre nos decían a los doctores, hace frío y mi hijo se resfría más. Y los médicos clásicamente decíamos, no, mamás, eso no tiene que ver. Bueno, vos sabés que el frío disminuye las defensas en la mucosa respiratoria. ¿Teníamos razón las mamás? Tenían razón las mamás. Entonces, es verdad que digamos, el frío, eso favorece las infecciones. Marcos, y con el tema de, viste que uno llega a esta época de los más grandecitos, a partir de los años le das juguito de naranja, les haces comer una mandarina, un kiwi. ¿Cómo hacemos con los bebés? ¿Se le puede dar una mamadera de naranja o exprimida? Los bebés a partir de los 6 meses ya pueden tomar jugo de naranjas. Una mamadera de 50 centímetros de jugo de naranja le da a un bebé la cantidad de vitamina C que necesita. La vitamina C es una vitamina que favorece todo el sistema inmunitario porque interviene en numerosas reacciones metabólicas del cuerpo. Así que eso es importante. Qué bueno, Marcos. Y acompañado con un buen baño de sol, ¿no? Ponerlo al solcito. El sol es muy importante porque, digamos, además genera vitamina D en el cuerpo.
3 horas semanales de sol para los bebés y eso genera la vitamina D que el bebé necesita, que también tiene que ver con las defensas. Perfecto, bueno, muchas gracias, Marcos. Bueno, gracias a vos.